Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver cómo trabajar en TypeScript con los tipos de datos any, null, unknown, undefined y void. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el tipo de datos any y vamos a crear una variable que se llame var1 que sea de tipo any y vais a ver que aquí, bueno, pues le podemos asignar el valor que nosotros queramos, ¿vale? En el tipo de datos any, una variable con el tipo de datos any, vamos a poder almacenar tanto un número como un texto como un tipo de datos boolean, ¿vale? Vamos a poder almacenar cualquier tipo de datos. No es muy recomendable porque lo que pretende TypeScript, bueno, pues es controlar los tipos de datos, ¿vale? Y con este tipo de datos, bueno, pues volvemos al problema que podríamos tener con JavaScript, en el que en una variable, bueno, pues podríamos asignar cualquier tipo de datos, ¿vale? Bueno, pues con any, que sepáis que se puede almacenar tanto un number, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, en la consola, vamos a ponerle var1 y veis que este ejemplo, bueno, pues se ejecuta y nos muestra el 3500 que le hemos asignado a la variable. Si posteriormente dentro de nuestro programita, bueno, pues le decimos que var1 sea igual a un texto, por ejemplo, ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues vais a ver cómo en la consola va a escribir sin problemas, sin ningún tipo de error, un texto, ¿vale? Si nosotros a var1 le decimos que es igual a true, ¿vale? Le asignamos un valor booleano, bueno, pues veis que también lo ejecuta sin ningún tipo de error. En resumen, en el tipo de datos any podemos almacenar cualquier otro tipo de datos. Bueno, el tipo de datos unknown, bueno, pues funciona de manera muy similar a any, ¿vale? Nosotros vamos a poner aquí, por ejemplo, un tipo de datos unknown. Ahí lo tenemos. Vamos a poner, por ejemplo, primeramente, vamos a poner esa línea como comentario que no se va a ejecutar, esta línea también, y vais a ver cómo a un tipo de datos unknown le hemos asignado el 3500 y se lo vamos a poder asignar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Veis que nos pone el 3500. Si luego posteriormente le asignamos un texto, también nos va a funcionar, ¿vale? Veis que pone José Santos. Y si nosotros le asignamos el valor de true, también nos va a funcionar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a ver a continuación alguna diferencia que hay entre el unknown y el any. Bueno, vamos a ver una pequeña diferencia entre el tipo de datos any y el unknown, ¿vale? Vamos a crear una variable que se llame var1 en el que, bueno, pues le vamos a decir que va a ser de tipo any y va a tener, por ejemplo, la palabra enero. Luego vamos a crear una segunda variable que se va a llamar var2, le vamos a decir que es de tipo number y aunque sea de tipo number, bueno, pues le vamos a asignar el valor de la variable var1 que es de tipo any pero que la hemos inicializado con un string, ¿vale? Bueno, pues le vamos a decir que esto sea igual a var1 y veis que esto no da ningún problema de sintaxis, ¿vale? No se nos subraya ninguna palabrita, ninguna variable en rojo, por lo tanto este código es totalmente ejecutable, ¿vale? Le vamos a decir console log y le vamos a decir aquí que nos ponga el valor de la variable 2 y veis que sin ningún tipo de problemas, bueno, pues hemos creado en un tipo de datos any, hemos asignado un string y luego a una variable de tipo de datos number le hemos asignado el valor de la variable var1 que contiene un string y veis que este código no lo pone en la consola sin problemas. Si nosotros hubiésemos creado esto con el unknown, bueno, pues veis que en principio nos está dando TypeScript un error de que en la variable 2, que es de tipo number, no se puede bueno, pues asignar un tipo de datos string, ¿vale? Veis un poquito que TypeScript nos avisa del error, pero también este código es totalmente ejecutable, ¿vale? Vais a un poquito
a ver que cuando nosotros ejecutamos nos pone en la consola también la palabra de enero, ¿vale? Por lo tanto, con unknown nos avisa de esta diferencia de tipo de datos, ¿vale? Con unknown nos avisa, con any no nos remarcaría el posible error que hubiese en la asignación del valor de la segunda variable llamada var2. Bueno, vamos a ver cómo podemos chequear el tipo de datos que contiene una variable para que en este caso una variable que hayamos creado con el tipo de datos unknown, bueno, pues pueda ser asignable a un tipo de datos number, por ejemplo, ¿vale? Vamos a crear una variable que se llame var1, le vamos a decir que es del tipo unknown y le vamos a decir que esta variable, bueno, pues va a contener el valor de enero, ¿vale? Vamos a ponérselo de esta manera, vamos a ponerle los dos puntitos aquí y posteriormente vamos a chequear el tipo de datos que contiene esta variable y si es de tipo number, por ejemplo, pues asignárselo a una variable de tipo number y si no, pues que no se lo asigne, ¿vale? Esto lo podemos hacer con la sentencia if y hay una función en TypeScript que es typeOf que nos dice el tipo de datos que contiene una variable. Por lo tanto, si nosotros le decimos por ejemplo, si el tipo de datos que contiene var1 es igual a number, ¿vale? Bueno, pues entonces nos va a hacer lo que nosotros le pongamos aquí, ¿vale? Le vamos a decir, por ejemplo, que nos cree una variable que se llame var2 de tipo number y a esta variable le vamos a asignar el tipo de datos, bueno, le vamos a asignar el valor de la variable 1, ¿vale? Si es number, le asigna el valor. Si aquí hemos almacenado un tipo de datos number, le asigna el valor de var1 a var2, pero si no es un tipo de datos number, no se lo asigna, ¿vale? Para chequear que se lo ha asignado, vamos a ponerle un console log de var2. En este caso vais a ver cómo hemos almacenado un tipo de datos string y como var1 no contiene un tipo de datos string, no le asigna el valor de var1 a la variable 2, por lo tanto no se muestra estas sentencias del if. Veis que en este caso no se lo está asignando, no nos pone nada en la consola. Pero si por ejemplo en var1 hubiésemos almacenado un tipo de datos number, vais a ver que este código sí funcionaría. Si ponemos por ejemplo 2535, chequea que en var1 hemos almacenado un number, por lo tanto esta condición se cumple, entra dentro del if, le asigna a var2 el valor de var1 que son 2535 y cuando tratamos de poner en la consola el valor de var2 veis que nos pone el valor de var1, ¿vale? Una variable de tipo unknown que hemos inicializado con un tipo de datos number, ¿vale? Veis ahí que sí funciona este código. El siguiente tipo de datos que vamos a ver va a ser el tipo de datos null y si nosotros, por ejemplo, creamos una variable que se llame, por ejemplo, var1 y le decimos que sea de tipo null, ¿vale? Bueno, pues nosotros a esta variable solo le vamos a poder asignar el tipo de datos null, ¿vale? No le vamos a poder asignar un tipo de datos number, veis que nos da error, no le vamos a poder asignar tampoco un texto, veis que nos da error y tampoco le vamos a poder asignar, por ejemplo, un tipo de datos boolean, ¿vale? Ni any ni nada por el estilo, ¿vale? El tipo de datos null solo admite ese tipo de datos, pero una variable, por ejemplo, de tipo de datos number, nosotros la podemos inicializar con el valor de nulo. Nulo o null es sinónimo de no asignar nada a la variable, ¿vale? Decirle un poquito que la variable está vacía. Aunque nos da un error de sintaxis en TypeScript, nosotros le podemos decir que esa variable, vamos a ver un poquito que le hemos asignado el valor de nulo a la variable var1 que es number. Veis que da un error de TypeScript, pero nosotros podemos, por ejemplo, mostrar en la consola nosotros podemos mostrar en la consola el valor de var1, ¿vale? Y vais a ver que nos devuelve nulo, ¿vale? Va a mostrar, vamos a limpiar la consola y vamos a ver un poquito cómo
el valor que nosotros le hemos asignado, bueno, pues se muestra que es nulo. Pero el tipo de datos que contiene esa variable, vamos a ponerle en la consola. Vamos a ponerle en la consola no el valor de la variable, sino el tipo de datos. Si nosotros le ponemos un typeof de var1, vais a ver que el tipo de datos que es el null, bueno, pues vamos a limpiar la consola y vais a ver que el tipo de datos null que hemos asignado a var1 es de tipo object, ¿vale? No es number, no es string, no es boolean, sino que es de tipo object. Bueno, también tenemos el tipo de datos undefined que bueno, pues representa cuando no se ha definido aún el tipo de datos que va a almacenar la variable, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, que vamos a crear la variable 1 y le vamos a decir que es de tipo undefined, ¿vale? Y veis aquí que solo le podemos asignar el tipo de datos undefined, ¿vale? Porque si nosotros le asignamos un texto, veis que da error. Si le asignamos un valor booleano también da error, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a asignarle el tipo de datos undefined y vamos a poner en la consola, igual que hemos hecho con el anterior tipo de datos, vamos a poner en la consola, bueno, pues el valor de var1. Y como antes nos mostraba el null, bueno, pues aquí habéis visto que nos va a mostrar el tipo de datos undefined, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y si nosotros le ponemos el tipo de datos que es un undefined, no es de tipo object, sino que nos va a mostrar, vamos a borrar la consola, nos va a mostrar el que es de tipo undefined, ¿vale? El null nos devolvía que el tipo de datos era un objeto, un object, aquí nos devuelve un undefined. Y por último vamos a ver el tipo de datos void, que más para asignar a ese tipo de datos a una variable se utiliza para trabajar con funciones, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una función que se va a llamar ejemplo, que va a ser, bueno, no va a recibir ningún parámetro y le vamos a decir que esta función, por ejemplo, nos devuelva, por ejemplo, lo que es el 5 multiplicado por 3, ¿vale? Por defecto, bueno, pues esta función, cuando nosotros nos posicionamos sobre esa función, bueno, pues nos dice que es de tipo number. Esto es igual que si nosotros le dijésemos aquí que esa función va a devolver un tipo de datos number, ¿vale? Ahí lo tenemos. Veis que cuando nos posicionamos sobre la función, bueno, pues nos dice que va a devolver un tipo de datos number. Si, por ejemplo, por algún casual devolviese cualquier otro tipo de datos, nos daría error, ¿vale? En el caso de que tuviese que devolver un tipo de datos string, se lo tendríamos que indicar aquí, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros le ponemos aquí un number, nos tendría que devolver esa función, bueno, pues 5, por ejemplo, por 3. Aquí no tendríamos ningún tipo de problemas, ¿vale? Después de la función de asignarle el nombre a esa función y decirle un poquito los parámetros que va a necesitar esa función para calcular el resultado, bueno, pues después de todo esto le podemos asignar el tipo de datos que devuelve la función, ¿vale? Si no se lo asignamos, en este caso por defecto nos dice que teniendo la operación aquí del return, nos devuelve un tipo de datos number, ¿vale? Pero le podemos decir, por ejemplo, que en la consola, por ejemplo, esta función no va a devolver ningún valor, simplemente va a poner un dato en la consola, por ejemplo. Le vamos a decir que en la consola, bueno, pues ponga, por ejemplo, 5 por 3, ¿vale? Bueno, pues como esta función no devuelve ningún tipo de datos, bueno, pues veis aquí un poquito que la función tiene el tipo de datos void porque esa función no va a devolver nada, ¿vale? Esto que nosotros estamos haciendo aquí es como si nosotros le decimos que esta función no va a devolver nada, ¿vale? Y aquí habéis visto que estamos, por así decirlo, utilizando el tipo de datos void. Por lo tanto, void, bueno, pues se puede o se suele ver más cuando trabajamos con funciones. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.